si hay alguien que nos está escuchando en este momento, hay algún cristiano sin iglesia que dice, soy un discípulo, o hay un anhelo en mí de verdad, aunque me hirieron en la iglesia, convertirme en un discípulo. Así que, ¿cómo puedo llegar a ser un discípulo? Si así lo deseo en mi corazón. Santo Dios. Bueno, es súper interesante que el mismo Jesús definió con sus propias palabras lo que necesitas hacer para ser un discípulo. Quiere que lo coloquemos a Él en el primer lugar. Y cuando lo colocamos a Él en el primer lugar, entonces, aún antes que a nosotros mismos, ahí nos viene algo para los cristianos sin iglesia, que es que su voluntad es que hagamos iglesia. Y aunque yo estoy herido, y aunque yo mismo he querido irme de la iglesia un montón de veces, aun cuando soy el pastor, cabe destacar. Un dato interesante, lo que me ha hecho permanecer y perdonar y seguir es saber que Dios me llamó a hacerlo. The House. La casa siempre está abierta para gente querida. Oh my God. Bienvenidos a la sala de Carla in the House. Oh my God. Ya está en la casa José Cheo Rivero, por fin nos visita, ya arrancamos con todo, una nueva temporada in the house, bien, aplausos allí para ti, my friend, ¿cómo estás? Yeah. Todo bien, gracias a Dios, Qué aquí bueno, contento de estar en la casa y con nuestra gente bella que siempre nos escucha. Qué bueno, Cristianos sin Iglesia es el nombre de este nuevo segmento y para los que recién nos están escuchando, quiero que sepan que hay una miniserie con Cheo donde estuvimos hablando sobre quiénes son los apartados, por qué utilizamos ese término, qué es la madurez espiritual y quiénes son maduros espiritualmente. Hablamos un poco acerca de las ofensas y cómo tratar con las ofensas y luego definimos un poco quiénes son ovejas, algunos son cabras y otros son discípulos y allí nos quedamos en una miniserie que está disponible para todos ustedes online, pero ahora queremos adentrarnos a profundidad en ese tema que dejamos allí al aire. Y en esta nueva temporada, José Rivero está con nosotros para hablarnos y definir algunas cosas que nos van a permitir crear y definir algunas acciones que pueden convertirse de alguna forma en nuestra manera de aportar y de construir juntos una cultura de iglesia saludable. Así que queremos responder preguntas incómodas y queremos hablar de temas y de definiciones que estamos seguros les van a añadir y les van a aportar mucho valor a su vida. Y hoy comenzamos hablando de discípulos y hay preguntas muy interesantes alrededor de este tema, Cheo, y quiero dejar que los micrófonos ya sean tuyos para empezar a responder algunas de esas preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa ser un discípulo? Por lo menos te voy a hacer 5 preguntas el día de hoy alrededor de este tema, pero nos vamos a ir a enseñar todo lo que Dios ponga en tu corazón. Pero quisiera que comenzáramos con la definición básica, Cheo. ¿Qué significa ser un discípulo? Muy bien. Para mí un discípulo significa un aprendiz. Okay. Y es un aprendiz que ha tomado una posición ha tomado esa posición para aprender, pero ya ha tomado una decisión previa de obedecer todo lo que el maestro diga. Y es allí donde está la diferencia. A Jesús lo seguía mucha gente y algunos eran creyentes, simpatizantes, fans, seguidores, admiradores, curiosos, interesados, moralistas y religiosos, pero ninguno de ellos era discípulo. El discípulo había tomado una decisión de hacer lo que el maestro dijera y se había colocado en una posición de aprendiz. Y esa es la diferencia entre todos estos. Por poner un ejemplo diferenciador, el caso de los fariseos, por ejemplo. Ellos estaban con Jesús, pero su condición del corazón era solamente evaluar lo que estaba diciendo para contradecirlo, para ponerlo a prueba, para criticarlo. A pesar de que estaban allí, no estaban aprendiendo, no tenían un corazón de discípulos y no habían tomado la decisión de obedecer lo que él dijera. Eso es lo que hace la diferencia entre un discípulo y, en este caso, un religioso moralista. que hay muchos de sobra ahí en la calle, pero hablando de esto,
yo con Samuel también tiendo a hablar de estos temas sobre lo que es, pero también lo que no es. Así que te voy a preguntar de una vez, si eso es ser un discípulo, ¿qué no es ser un discípulo? Excelente pregunta. Por ejemplo, yo agrupé todas estas otros que no son discípulos. Un creyente, por ejemplo. Un creyente no necesariamente es un discípulo. La Biblia nos dice cosas tan terribles como, por ejemplo, hasta los demonios creen y tiemblan. Oh my gosh. Demuestra con tu conducta que eres un discípulo. Es bien diferente el tema de creer, ¿no? Yo creo en Jesús, pero creer no basta. Oh, wow. Para ser un discípulo tengo que haber tomado una decisión en la que sacrifico mi criterio, mis formas, mi manera, y ahora soy lo que él dice que soy. También hay simpatizantes, había mucha gente que se acercaba a él como, bueno, Jesús es buena onda, ¿sabes? Es como un maestro de luz, como, oye, qué chévere Jesús, Cool. pero muy nice, ¿sabes? Muy, me tomaría una foto con él. Exacto. Pero si ponemos el ejemplo de un artista que conozcamos, que para nosotros sea famoso y muy cool, pues yo me tomaría una foto con él, tal vez si lo veo en la calle, pero yo no haría lo que él hace. Yo no trataría a mi esposa como él trata a la suya, yo no criaría a mis hijos como él los cría. Entonces eso marca una diferencia entre un simpatizante o un fans a un verdadero discípulo. También había admiradores, curiosos e interesados. Por ejemplo, él decía, cuando las multitudes le seguían y les dio de comer la primera vez, muchos comenzaron a seguirle por lo que él ofrecía, pero no por quien él era. Entonces, él incluso se quejó en un momento y les dijo, ustedes me siguen porque les voy a dar de comer o por lo que les doy de comer, pero no me están siguiendo realmente por ser discípulos, porque me han colocado en esa posición de maestro, en donde, como dice el Shema Israel, me coloco en una posición de escuchar lo que tú digas, porque ya tomé la decisión de obedecer, sea lo que sea que me digas. Wow. Suena fácil, ¿no? Ay, ay, ay. Efecto de terror aquí, de drama. Oh my gosh. Bien, qué interesante. Muy interesante. Bien, teniendo claro entonces qué es un discípulo y qué no es un discípulo, Cheo, creo que en algún punto todos hemos llegado a hacernos esta pregunta y no sé si a ti te pasó, es muy probable que sí. ¿Soy un verdadero discípulo? ¿Soy una verdadera discípula de Jesús? ¿Me he convertido solo en una seguidora o en verdad soy discípulo? ¿Cómo yo puedo definir esto en mi propia vida? Ya no solo a la luz de una teoría o de una definición, sino al mirarme al espejo. Esa pregunta es brutal porque es muy personal. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, juzgar o evaluar si tú eres una discípula, porque, ok, yo te conozco, te quiero mucho, hemos pasado tiempos muy finos y compartimos mucho sobre lo que hablamos de la palabra. Yeah. Pero ser discípulo en el fondo es una pregunta que solo te puedes responder tú con la ayuda del Señor. Wow. Es decir, tú tienes que mirarte los ojos en el espejo y decir, ¿realmente estoy dispuesto a hacer lo que Él diga? Cuando Él diga, como Él lo diga. De hecho, en esencia, es bien difícil responder esa pregunta, pero creo que el Espíritu Santo nos ayuda a tener claridad de si realmente estamos listos para hacerlo. No quiere decir perfectos, no quiere decir que él me dijo esto y yo lo voy a hacer ya. Sí, señor, sí, señor. No necesariamente, porque lo podemos ver aún en los discípulos imperfectos que Jesús tuvo al principio. Sí. Ellos a veces cometieron muchos errores y están ahí en la Biblia a propósito para que tú y yo no nos evaluemos con dureza. Pero sí tiene que haber la condición de corazón de decir, Señor, yo te amo por encima de todo y estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas porque sé que tú eres bueno y lo que tú digas va a ser lo mejor para mí. Así que no me voy a poner necio, no lo quiero perdonar. Si tú dices que lo perdono, Señor, a mí me cuesta, pero lo voy a hacer por ti. Es esa la diferencia, ¿no? La disposición plena para obedecer, aunque obviamente nos cuesta un mundo. Wow. Hay muchas palabras de Jesús alrededor del tema del discipulado que me encantan y estoy muy segura que vas a compartir algunas referencias. Y probablemente, Cheo, el camino del discipulado, que para mí es un camino, además, tiene algunos ABC, tiene algunas estaciones y como es un viaje, requiere de diferentes acciones para llegar a convertirme en...
Y yo te quiero preguntar si hay alguien que nos está escuchando en este momento, hay algún cristiano sin iglesia que dice, ok, soy un discípulo, o hay un anhelo en mí de verdad, aunque me hirieron en la iglesia, convertirme en un discípulo. Así que, ¿cómo puedo llegar a ser un discípulo? Si así lo deseo en mi corazón. Santo Dios. Bueno, es súper interesante que el mismo Jesús definió con sus propias palabras lo que necesitas hacer para ser un discípulo. Por ejemplo, en Lucas 14, 25, dice que una gran multitud seguía a Jesús y él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Wow. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Y justo en este caso, obviamente ese versículo es bien fuerte y bien duro. Jesús no quiere que aborrezcamos en el sentido negativo de odiar a nuestra familia, pero sí quiere que lo coloquemos a Él en el primer lugar. Y cuando lo colocamos a Él en el primer lugar, entonces, aún antes que a nosotros mismos, ahí nos viene algo para los cristianos sin iglesia, que es que su voluntad es que hagamos iglesia. Y aunque yo estoy herido, y aunque yo mismo he querido irme de la iglesia un montón de veces, aun cuando soy el pastor. Cabe destacar. Un dato interesante. Lo que me ha hecho permanecer y perdonar y seguir es saber que Dios me llamó a hacerlo. Y lo que Dios me llamó a hacer normalmente resulta complejo, resulta sacrificial. Y cuando siento que no es justo y que es un sacrificio, tengo que recordar el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y básicamente el ser discípulo implica formar parte de una comunidad donde tengo personas que me ayudan, que me enseñan, que me animan, que me fortalecen, que oran por mí. Y también tengo de esas personas que a veces se equivocan y me hieren. Yo tengo que perdonar y tolerar las faltas por amor y volver a abrazar y volver a estar listo para resetear mi corazón en Él y poder seguir amando. Así que definitivamente, si tú eres de esos cristianos sin iglesia, pues tú sabes que te amamos, estamos haciendo todo esto para ti, pero tenemos una razón importante para decirte que la iglesia es importante, la iglesia es vital en el plan de Dios. Y si tú dijeras, no, yo no quiero volver a esa iglesia, bueno, está bien, pero el Señor te pide que perdones. Y tienes que perdonar. Tal vez, si tú comienzas un nuevo equipo con 2 o 3 personas, ya, si hay 2 o 3, eso es una iglesia. Entonces, estás haciendo iglesia. Así que, definitivamente, les animo con todo mi corazón a que, si quieres verdaderamente ser discípulo de Jesús, tienes que aborrecer aún esa herida que te hicieron y poder volver a colocar tu corazón en la posición de amar a otros y de compartir con otros. Wow, qué bueno. En estos días te lo compartí esta mañana precisamente. Estuve hablando con unos amigos, muy buenos amigos, acá de mi iglesia local, Coastal Community Church, y es muy lindo porque parte de la conversación era para mí aprender y decir, wow, muchachos, esto les costó, ¿cómo se sienten? ¿Están abrumados? ¿Duele? ¿Cómo va la cosa? Y una respuesta magistral vino de ellos que me pareció muy linda y que tiene todo que ver con lo que estás diciendo, porque el caminar de fe requiere sacrificios, Cheo, y esta solicitud de Jesús de dejar atrás y de alguna manera ponerlo a Él en primer lugar significa sacrificio, significa más tiempo con Él, significa prioridad con Él, significa que Él es el número uno y que eso va a llevar por consecuencia acciones de mi parte que cuando yo decido una cosa sacrifico otras. Y ellos me decían, Carla, cuando tú le dices sí al Señor, tú estás asumiendo que vas a sacrificar cosas. Cuando tú aceptas el llamado de Dios para tu vida, eso requiere sacrificios. Y nosotros decidimos hacer sacrificios. Y este movimiento en nosotros o para nosotros implica, significa sacrificios. Y estamos dispuestos, aunque nos cueste, porque ya lo hemos predecidido, es parte de nuestro ADN, porque es nuestra fe hacia el Señor y nuestra gratitud hacia el Señor. Y lo mismo, hemos recordado quién
hizo todo primero, fue Jesús. ¿Cómo no le voy a responder? Requiere sacrificio. Así que no debemos olvidar que este caminar no es solamente de rosas y de felicidad absoluta. Tú siempre me has enseñado que un discípulo ya no piensa nada más en ser feliz, piensa en cosas más trascendentales. Y por eso, para poder llegar a ser un discípulo, tienen que haber sacrificios. Mi gente, si ustedes nos están escuchando y son parte de este club de cristianos sin iglesia, bueno, bienvenidos. Este espacio es para todos ustedes, pero podemos llegar a ser mejores discípulos. Y por eso te quiero preguntar, Cheo, ¿cómo podemos llegar a ser un mejor discípulo en nuestro caminar de fe? Genial. Excelente pregunta. Sigo con las palabras de Jesús, porque para mí son la clave de todo el asunto. Él dijo en ese mismo discurso, cuando estaban las multitudes, justamente eso, ¿no? La explicación. Dice, si amas a tu padre más que a mí, eso es lo que significaba aborrecer. No eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Y luego dice, además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. O en Mateo 10, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. ¿Cuál es esa cruz? Yo creo que ahí es donde estamos, donde me hago eco de las palabras de tu amiga, de tus amigos, donde decían, mira, requiere sacrificio. Y yo pienso que para poder ser un mejor discípulo, tenemos que recordar que definitivamente el discipulado requiere sacrificio. Si lo tenemos presente, lo tenemos ya internalizado, ya no se vuelve un obstáculo, como que dice, bueno, yo quiero ser cristiano y quiero hacer esto, pero a mi manera. Ya cuando espérate un momento, si quieres ser un mejor discípulo, tienes que tener en cuenta que vas a tener que pagar un precio, vas a tener que cargar una cruz, y que a veces eso significa sacrificio. Exacto. Y cuando lo tenemos en cuenta ya es, ok, mira, es más sencillo. Por ejemplo, en estos días venía bajando de la iglesia, venía un poco corriendo porque mi esposa se sentía un poco mal y estaba en casa. Sí. Ella me había dicho, por favor, vente. Yo salgo de la iglesia corriendo, terminé los servicios, me meto en el estacionamiento y una mujer me abraza. Pero así que clean. Y yo, ok, momento incómodo porque yo no la conocía ni siquiera. Y ella se pone a llorar. Y yo digo, ok, aquí Dios está haciendo algo. Entonces me quedé un segundo esperando como, yo me tengo que ir, pero aquí está pasando algo. Ella lloró, pasaron como 2 o 3 minutos, yo todavía no entendía muy bien qué estaba pasando. Y cuando ella me suelta, me dice, acabo de enterrar a mi hermano. Y verte aquí es la prueba de que Dios sigue conmigo. Yo no conozco a esta mujer, no sé, me habrá visto predicando en algún lugar o algo, yo realmente no lo sé. Pero yo le dije, la miré a los ojos y le dije, Dios siempre está contigo. Y me quedé un ratito hablando con ella. Cuando me voy, digo, Dios mío, qué increíble. O sea, no necesitamos ni siquiera estar conscientes cuando somos discípulos de que Él nos está usando en un momento específico o que nos va a usar. No está en nuestros planes, pero estamos disponibles para lo que Él quiere hacer. Y si no estamos disponibles porque estamos viviendo a nuestra manera, entonces no estamos siendo verdaderamente discípulos, porque el discípulo hace lo que Dios quiere que hace. Es una persona con la que Dios puede contar. Es decir, en cualquier momento, en cualquier situación, tú necesitas estar dispuesto a dejar lo que estabas haciendo, lo que es necesario para ti, lo que es cómodo o mejor para ti, para poder ser un canal de bendición para otros. Entonces, ese punto de poder estar dispuesto y consciente de que va a tocar hacer sacrificios, pues es algo que nos convierte definitivamente en mejores discípulos. Y que eso responde a lo que representa la misma cruz cuando vemos a Jesús allí, que costó nuestra libertad, ¿no? Tiene un costo, Cheo. Y ya nos quedan 2 minutos, pero sé que tú magistralmente siempre vas a responder genialmente todas mis preguntas sencillas, como el que representa la cruz y de alguna manera qué consejos finales tienes para nosotros en este tema, en este segmento que se llama Cristiano sin Iglesia. Perfecto. Para mí la cruz representa eso que estamos dispuestos a cargar, aunque no es lo que queremos. Jesús en Getsemaní dijo claramente, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y justamente eso es lo que Jesús cargó, la voluntad del Padre que a Él
no le convenía o no le era lo que quería. Entonces, Campi. justamente por eso, desde mi perspectiva, en Mateo 10, 36, 37 al 39, dice, si te aferras a tu vida, la perderás, Ujú. pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Para mí la cruz es todo, es necesitamos estar dispuestos a darlo todo. Ujú. A muy pocos de nosotros nos van a decir, niega a Jesús o te mato, pero, Total. pero a casi todos de nosotros Ujú. nos van a preguntar, ¿estás dispuesto a vivir para Jesús? Y cuando decidimos vivir para Él, definitivamente es cuando encontramos nuestra vida, nuestro verdadero gozo, nuestro verdadero significado, nuestro verdadero propósito. Y justamente ahí se hacen tan fundamentales, tan poderosas las palabras de Jesús, de que si te aferras a tu vida, la perderás, pero si la entregas por Él, entonces encontrarás mucho más, ese tesoro escondido que dice que este hombre vendió todo lo que tenía para poder hacerse de ese tesoro, de esa piedra Mm. especial, porque encontró algo de gran valor. Justamente eso es lo que para mí significa la cruz, entregar lo que tengo para recibir lo que Él me quiere dar, aunque inicialmente no sea lo que yo espero, pero lo que voy a conseguir tiene tanto valor que vale totalmente la pena. Es un extraordinario negocio entregarle lo que tengo y lo que soy para recibir lo que Él quiere darme. Qué bueno. No, qué bueno. Qué manera de cerrar. ¿Viste? Lo lograste en poco tiempo. Gracias, Cheo, por Gracias. estar en la casa. Gracias por agregar tanto valor y tanta sabiduría a la conversación, y a todas las personas que nos escuchan. Pueden continuar con la conversación junto con nosotros en digital, @CarlaInTheHouse oficial, o pueden encontrar a Cheo en las redes sociales. ¿En qué cuenta, Cheo? @José H. Rivero. Bien, ahí los esperamos a todos y va a continuar la conversación en digital. Estamos para servirles. José Cheo Rivero, Carla in the house, desde Venezuela y Miami a la vez. Seguimos con todo y continúa la conversación en digital. Los esperamos en las plataformas digitales. Gracias, mi gente, por estar en la casa. Gracias, Cheo, por estar en la casa. Bendiciones.